Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de dinámica clásica. Esta es la clase número 9 y vamos a seguir viendo lo que estábamos en su momento iniciando con la mecánica lagrangiana, pero ahora le vamos a dar un poquito de énfasis a otros aspectos en aras de la mecánica lagrangiana, pero desde el contexto del cálculo variacional. Entonces, una de las cosas que habíamos visto la última clase era el hecho de que, a modo de resumen del método variacional, era el hecho de que existía una cierta cantidad, que era por ejemplo, aquí la integral de una funcional, que eso quiere decir un funcional que es una función de funciones, que en este caso la estamos integrando entre un punto y otro punto, y el asunto de que el mínimo de este funcional, o sea, cómo este valor con respecto a una cierta perturbación se hace cero, donde la perturbación iba a ser ese valor, un i grande más un epsilon eta, donde eta es una función de perturbación y este es el mínimo o máximo, la función que extremiza este valor, que nos da el valor más pequeño. Cuando encontramos un punto que cumple, que es extremo, significa que la derivada de esta función i con respecto al parámetro de perturbación se hace estable. Quiere decir que estamos en un punto mínimo o máximo. Entonces, el hecho que ocurra esto y las condiciones que se derivan de esta condición de extremo nos daba como resultado una función o una condición para el funcional y la dependencia de las curvas de mínimo, ya sea la curva Y y la curva Y', nos daba una ecuación que se parecía a la ecuación de Lagrange. Entonces, en ese sentido, daba un camino que podrían conectar la mecánica lagrangiana con esta cantidad que está acá, que sería el funcional que aparece en nuestro cálculo de variaciones. Entonces, eso nos da mucha información y queremos ver cómo lo podemos conectar. Entonces, el cálculo de variaciones en realidad es mucho más poderoso que simplemente cómo lo vamos a utilizar a nivel para poder derivar las ecuaciones de Lagrange o de Euler-Lagrange en el caso de cálculo de variaciones. Y uno de esos casos de aplicaciones más básicos y más entretenidos es el cálculo de la Backristocrona, que significa el camino de menor tiempo. Backristocrona. Ya, tengo que soltar la lengua para que me salga bien. Entonces, el punto del cálculo de variación en este caso, ¿cómo lo podemos aplicar? Imagínense que nosotros tenemos un punto de partida y un punto de término, y la única dinámica que condiciona el movimiento de nuestro objeto está dado por un camino y la aceleración de gravedad que es siempre vertical. ¿Ya? Imagínense que tenemos aquí G dando vuelta, entonces si nosotros fijamos un camino, nosotros podemos saber cuánto tarda desde el punto cero hasta el punto uno y hacer el cálculo, tomamos otro camino y hacemos otro cálculo, exacto cálculo, pero la idea sería poder encontrar el camino que nos da el menor tiempo. Entonces, o hacemos un proceso de considerar todos los caminos y quedarnos con el más ligero, o intentamos otras técnicas. O sea, cálculo, o sea, típico problema también para computación, pero no se lo voy a decir a Johan. El hecho de considerar que si ustedes tienen los dos puntos, por ejemplo, que ese está en altura uno y en horizontal cero, y lo mismo acá en x igual a uno y en y igual a cero, simplemente que idealmente sería una diagonal. El punto sería, computacionalmente, uno puede calcular el tiempo y después podría intentar seccionar esto en distintos intervalos e ir haciendo variaciones sobre una malla, de tal manera que eventualmente su código, al hacer pequeñas variaciones sobre el punto donde se encuentran los nodos, la idea sería converger a la configuración que el tiempo es el menor. Y sería una forma numérica de encontrar la brachistochrona. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Nosotros lo vamos a usar el cálculo de variaciones, sin necesidad de tener que a mano ir probando distintos caminos. Lo vamos a derivar desde principios. Entonces, en este caso, el funcional o la relación integral que queremos entender es que el tiempo que tarda un objeto en recorrer una cierta distancia viene dado, imagínense que tiempo es la integral de dt,
pero en el caso de un movimiento, para ir desde un punto a otro punto, es básicamente la distancia recorrida dividido por la velocidad que lleven en ese intervalo. Para intervalos pequeñitos podemos pensar que la velocidad es la misma, no cambia, y podemos así de esa manera derivarlo que eso es exactamente igual a la integral de dt. ¿Ya? Entonces, ahora bien, como tenemos una curva, el camino aquí no lo estamos especificando, pero lo queremos especificar, la distancia que recorre un objeto, básicamente es la regla de Pitágoras, o sea, en el sentido que tenemos ds, y ds en principio lo podemos pensar como dx cuadrado más dy al cuadrado. O sea, la distancia que hay entre estos dos puntos pequeñitos va a depender del ty y el dx. Podemos factorizar con respecto a dx, enojándolo a los matemáticos, y nos quedaría básicamente dx por la raíz cuadrada de uno más dy a dx al cuadrado, y eso es básicamente dx por la integral, por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado. ¿Ya? La velocidad por su lado es un término más sencillo y estaría dado básicamente por 2g, porque eso es lo que podemos extraer desde la conservación de energía. O sea, como tenemos la conservación de energía, tenemos que en algún momento la energía del sistema va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos mgy. Y básicamente esto es un término constante del sistema, ya que parte de una cierta con velocidad cero, por ejemplo. Y básicamente de aquí podemos extraer, simplificando, que la energía más mgy va a ser un medio mv cuadrado. Simplificamos por la masa, de tal manera que nos quede ese término. Ponemos un 2, ¿vale? 2 m más gy igual la velocidad al cuadrado. Vamos a sacar la raíz cuadrada, esto se va a transformar en una constante básicamente, y básicamente ese término que está abajo va a estar relacionado con esto que está acá. ¿Ya? Porque el término constante no va a ser, podemos partir que tiene cero energía mecánica, o sea que el sistema es cero. Lo fijamos de tal manera que podemos tener que este es el valor donde la energía cinética inicial es cero y la energía potencial es igual a cero. ¿Ya? De tal manera que de aquí para abajo, este es el valor cero de energía potencial, entonces cuando llegue acá abajo va a ser mg menos, menos 1. Por eso solamente aparece ese término acá, no aparece la suma de los dos términos. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es cuál sería el tiempo que tarda nuestro objeto de ir desde la distancia en x igual a cero hasta la distancia en x igual a uno de la raíz cuadrada de ese término. Ya, pero, ¿cómo usamos ahora el cálculo de variaciones? Porque aquí caemos de nuevo en el mismo problema de que nosotros fijamos una curva y, y le calculamos la derivada, y si la integramos en x, encontraríamos un t, pero la idea es no tener que hacer eso iterativamente. Entonces, en este caso, simplemente por la forma de nuestras curvas, antes teníamos que un funcional tenía esta pinta, y nosotros tenemos esta misma pinta. Es algo que en vez de i tenemos t, y en vez de phi tenemos la raíz cuadrada de uno más y' al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, nosotros podemos identificar que el funcional de nuestro que vamos a utilizar para el cálculo de variaciones tiene esta forma. De tal manera que si nosotros derivamos, consideramos que este phi es nuestra función y que tiene un mínimo, que es la solución de la Bratislava, debemos encontrar las funciones que satisfacen esta ecuación diferencial, que es la ecuación de tipo Euler-Lagrange o del tipo Lagrange. Para esto, si hacemos el cálculo, si se dan cuenta, derivar de phi con respecto a y, vamos a tener aquí una raíz cuadrada y el término que está abajo. Si nosotros hacemos ese cálculo, nos va a tirar un término feo que tal vez no es necesario derivarlo a mano, pero imagínense que lo vamos a derivar eh, de forma práctica para llegar al resultado que está acá. Perdón, vamos a hacerlo rapidito. Bien, vamos a hacer un cálculo súper rápido. Entonces tenemos que nuestro funcional
tiene esa pinta que está ahí, si es que se abre. Ahí. Entonces vamos a hacer el. Entonces imagínense que el funcional phi, al phi lo vamos, está muy chiquito. Lo siento ahí. Phi es básicamente la raíz cuadrada de uno más y' al cuadrado. Y todo eso dividido por 2g y. Y lo que tenemos que hacer es básicamente para la ecuación de Euler-Lagrange, necesitamos hacer la derivada de phi con respecto a y, que serían unos términos. Este le vamos a poner el T1. Y el T2 que nos interesa es la derivada de phi con respecto a y'. Y a su vez necesitamos que hacer la derivada de esto con respecto a x. Ya, pero aquí tenemos que hacer un cálculo, reemplazar un poquito como, vamos a ver primero lo que nos va a salir como t. Entonces hacemos ese cálculo, nos da en un caso, nos da que el primer término, este término que está aquí feo, menos y' cuadrado, etcétera, etcétera. Y el segundo término que aún falta derivarlo con respecto a x, eh, este que está acá. Pero si se dan cuenta, a nivel de expresiones, tenemos básicamente el mismo término abajo. Tenemos el raíz de 2 y, raíz cuadrada de uno más yp, lo que sea, que es lo que tenemos acá, salvo por un y extra. Entonces eso va a significar que cuando apliquemos la relación final, aquí tendremos que hacer como unos reemplazos para que quede, digamos que vamos a transformar en un f de x, simplemente, y el y' de x, y' lo vamos a transformar en la derivada de f de x, x, con respecto a x, de tal manera que si hacemos eso y ahora esto lo derivamos con respecto a x, obtendríamos lo que necesitamos, el término feo que está ahí. Arriba tendríamos que usar el mismo término, simplemente hacer el reemplazo para que quede todo igual. Y la ecuación de Euler-Lagrange de este caso sería el primer término, que era el T1 menos T2. Si se dan cuenta, van a quedar todas estas expresiones, pero lo más probable es que las podamos medio simplificar. Si es que no se tarda mucho. Y si se dan cuenta, sale este término que está acá. ¿Ya? Todo esto igual a cero. Pero el término que está abajo, en principio, el 2, el raíz de 2, el g cuadrado, f de x, sabemos que es una curva que va entre esos puntos. En principio, en ningún momento se hace negativo, no se hace cero, perdón. De tal manera que este término lo podemos simplemente eliminar porque nos aseguramos que eso ocurra. Entonces, de esta manera, lo que nos queda como realmente la ecuación diferencial que queremos resolver es esto que está acá. Uno más y' al cuadrado más 2y por y2' igual cero. Y nos damos cuenta aquí inmediato que este y' al cuadrado no está haciendo que nuestra ecuación diferencial sea no lineal. Entonces, si queremos intentar resolver esa ecuación diferencial, va a estar complicado. Ya sea numéricamente o, o analíticamente por la naturaleza de la ecuación. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de simplificar una ecuación no lineal en dos ecuaciones diferenciales en vez de una, para atacarla de una forma un poquito más linearizada. En este sentido, nuestra ecuación diferencial no lineal es la que les mostré, simplemente al haber despejado y2' de esto, obtenemos lo que está acá, menos 1, menos por más y' al cuadrado partido por 2y, pero nos podemos dar cuenta que esto que está acá lo podemos transformar a través de una derivada total. En el sentido que si nosotros agarramos esto que está acá, lo multiplicamos por y', porque aquí no se dan cuenta, pero hicimos un por y', nos queda y' más
y' al cubo más 2y, y2' por y'. Y afortunadamente nuestra ecuación diferencial corresponde ahora a una derivada total con respecto a x. Entonces, como tenemos una derivada total con respecto, que es la derivada total de y por 1 más y' al cuadrado, y tiene que ser igual a cero, ya que será el inicio de nuestra ecuación diferencial, eso significa que tenemos que resolver ahora esta otra ecuación, en la cual el término que está dentro es simplemente una constante, simplemente porque como la derivada es igual a cero. Ahora bien, ahora sí podemos simplificar el asunto, considerando que en realidad lo que nosotros estamos resolviendo es el problema dinámico, o sea, la posición en x en función del tiempo con la posición en y en función del tiempo, separando las variables, ya que aquí, a este nivel, o al nivel anterior, nuestra función y es una función y de x, pero ahora lo que queremos hacer es separarla en dos objetos. Queremos intentar hacer un x de t y resolver y de t, donde el parámetro que las va a unir es el tiempo. De tal manera que si yo agarro esto que está acá y despejo para y', yo voy a obtener esto que está acá. O sea, vamos a hacerlo más con calma. O sea, si agarro esa ecuación, y, y por 1 más y' al cuadrado igual a una constante, básicamente me queda la constante partido por y, queda 1 más y' eh, al cuadrado, el 1 lo pasamos para el otro lado, nos queda c partido por y menos 1, y' al cuadrado, y básicamente y' viene siendo la raíz cuadrada de esto que está acá, que es básicamente c menos y partido por y. Eh, sí, y esto básicamente es de y a de x. Claro, la puedes integrar si sabes cuál es la forma de y. Y vuelves al problema de, de tratar de resolver un problema que se pisa la cola. Pero bueno, la ventaja es que este problema se puede reparametrizar en términos de una función phi, dada la forma que tiene aquí. Si te das cuenta, esto dice, en realidad, más que la derivada, aquí hicimos un truco malévolo, perdón, que no se los comenté, que en vez de tener de y a de x, que era lo que originalmente le escribí en la diapositiva, que era c menos i partido por i, nos vamos a fijar en de x a de y. ¿Ya? Simplemente el inverso. Eso significa que este término que está acá, dado la naturaleza del sistema y de que parte en 1, termina en 1, la curva, nosotros podemos reparametrizarla en términos de funciones trigonométricas. Si se dan cuenta, esto vamos a suponer que y partido por c menos y va a cumplir la relación seno cuadrado partido por coseno cuadrado de phi. Si nosotros evaluamos phi, vamos a tener la misma variación que tiene este sistema. O sea, imagínense que si y varía entre 0 y 1, acá va a variar de tal manera que tenemos la constante, pero vamos a poder ajustarla. ¿Qué vamos a lograr con eso? Ups. Que si con- nos concentramos en este término, en esta ecuación de diferencia, o en esta relación que estamos haciendo un cambio de variable, podemos asociar que y está relacionado con ese término y este término que está acá está relacionado con el coseno, de tal manera que lo vamos a poder relacionar a nivel de esto que está acá. De tal manera que vamos a obtener dos ecuaciones diferenciales, de tal manera que es mucho más sencillo resolver. Tenemos la ecuación diferencial en función de phi, de y con respecto a phi, que nos va a dar 2c seno de phi por coseno de phi, y la ecuación diferencial de x con respecto a phi, que va a ser c 1 menos coseno de 2 phi. Simplemente porque sale un término, básicamente, imagínense que lo que uno está haciendo aquí, para que no vean la magia tan complicada, es qué pasa si esto yo lo derivo con respecto a phi, en los dos lados, y me va a dar cuánto es de i a de phi, ¿ya? Y sale esto que está acá. Ahora, con este que está acá, nosotros podemos relacionar vía la regla de la cadena, que va a ser de x a de y por de y, perdón, a de, no lo puedo borrar, de x a de phi por de phi a de y.
Y con ese cambio nosotros vamos a poder encontrar cuánto vale de phi, de x a de phi. ¿Ya? Entonces digamos que ahora tenemos las pendientes de las curvas en función de phi. Para el parámetro phi igual cero, phi igual pi, lo que sabemos cuánto valen las pendientes de la coordenada y y la coordenada x, mientras variamos el valor del parámetro phi. ¿Qué va a significar eso? Aparte, lo que lo estaba mostrando es que nosotros vamos a poder, aquí directamente podemos hacer el truco más fácil, es que hacer la integral para resolver nuestro sistema, ya que son funciones trigonométricas fáciles de integrar. Y lo mismo acá, si yo integro con respecto a de phi, que es la integral con respecto a de phi, lo que puedo hacer es simplemente integrar que parta de phi igual cero a un cierto parámetro, phi 1, el mismo parámetro en ambos, de tal manera que yo voy a poder encontrar cuánto vale cómo depende la coordenada x en función del parámetro phi y cómo vale la coordenada y en función del parámetro phi. Y esto sería la solución de la Brachistochrone, porque esto ya resuelve las ecuaciones, resuelve en cadena, por decirlo así, esto que está acá. Pero aquí, claro, hay un problema de notación porque le puse phi, pero este phi no es el mismo phi del otro, del otro que está al otro lado, para que lo tomen en consideración cuando revisen los apuntes. Ya, entonces, si yo agarro esto y lo grafico, si yo agarro esto y lo grafico, en un momento lo tenía graficado, pero no sé, no puse el matemática acá, a menos que lo tenga. Bueno, pero vamos a hacer un parametric plot. El primer término, perdón, vamos a poner c igual a uno simplemente por comodidad. Un medio de 2 más, le vamos a poner 2 phi más o menos seno de menos coseno de 2 phi y grafico phi entre cero y, por ejemplo, pi, como está todo en función de 2 phi, lo voy a poner entre cero y pi medios, por ejemplo, para que lleguemos a, bueno, para que lleguemos a pi. Y si lo grafico, ¿qué me sale? Ah, me sale un error, porque no le puse las llavecitas porque es un plot paramétrico. Ahí está. Claro, no sale, bueno, con un signo invertido nomás por poner ahí para que sigue ahí. Que vendría siendo la solución de la Brachistochrone. ¿Ya? Entonces aquí hay unas cosas que son importantes de verificar, de ver es que si que uno agarra estas curvas y las pone y hace la integral, realmente cualquier variación que uno tenga nos va a dar un valor distinto. Ahora, ¿cómo esto uno lo puede complicar o tratar de ir a otro nivel? Ya es complicado encontrarlo per se por el hecho de que hay una ecuación diferencial no lineal, que si no es por el truco de empezar a separarlo en dos funciones, dos ecuaciones diferenciales, sería difícil de resolver. Esta forma que está acá, por otro lado, es lo que se conoce una cicloide, en el sentido que es básicamente la misma curva que si nosotros ponemos una rueda sobre la mesa y la hacemos rodar sin resbalar, es la curva que tiene un punto que está funcionando. Exactamente. Cicloide, sí. Pero en este caso es una cicloide que va hacia abajo, en vez de una cicloide que vaya hacia arriba. Ahora bien, si alguien quiere complicarse la vida, lo que puede hacer es intentar hacer la braquistócrona con fricción. O sea, ahora considerando qué sucede cuando yo tengo mis dos puntos, inicial y final, pero dependiendo del camino que tome, hay una fricción debido a una fuerza de roce estático. O sea, ahí tienen que tomar el hecho de que va a existir un roce que va a depender de la normal del sistema. O sea, no es lo mismo. eh,
porque digamos que de este punto de vista, si tenemos la línea recta, esto es un plano inclinado. Entonces digamos que vamos a tener un roce que es proporcional al valor de la normal que está acá. La fuerza de roce que va a ser lo que sea, mu por la normal. Pero si tenemos una curva que es así, aquí la normal, el roce va a depender de la cantidad de normal que haya en esa dirección, que va a ser mucho menor, que está tendiendo a algo que es más vertical. Y también podemos tener el caso de que dependiendo de la curva, si es muy extrema, si es así, puede ser que en el camino nos quedemos sin energía para llegar al punto final. Entonces nos quedamos con un objeto que llegó hasta ahí, ¿no? Eso es lo que resolvieron aquí estos caballeros de Yu Golubev de la Academia Rusa. No sé si tengo y si no me equivoco, tengo los. ¿Y cuál es el resultado? Eso te lo voy a mostrar. Espera. Eh, Sí. Sí. el problema es que lo tengo, lo tuve en algún momento. No sé dónde lo puse. No, no está. Correcciones, evaluaciones, soluciones, YouTube, clase. A ver, lo tengo acá. Eh, no, aquí no lo tengo. ¿Dónde tengo esos papers? Bueno, lo podemos para descargar porque era fácil de encontrar. O lo tengo en. Creo que lo tenía aquí. No, no es una hora que estoy con una. Aquí está Google. Entonces, ellos dan el problema ellos lo enfrentan un poquito más directo, también tienen su funcional. Y bueno, la matemática es más complicada, porque ahora estamos en un sistema que no es con conservación de energía, sino que es con pérdida de energía, con fuerzas no conservativas. Y lo que obtienen es, Qué lindo. claro, aquí tenemos los puntos de no retorno, o sea, los puntos de retorno, o sea, hasta el máximo y después se tendría que regresar. Y las trayectorias que resuelven. Esto es el movimiento de la braquistrócona en función del tiempo, para distintos parámetros, y esto sería braquistrócona, la braquistrócona con fricción. Es una curva que es así. Esta es con el parámetro de roce 0,3. La última, la de más abajo. Esto es con. Ya sé. Este debe ser la braquistrócona normal. No, ese mu3, perdón. Es con fricción estática de cero y K. Es que usaron distintos. De hecho, consideraron distintos tipos de fricción en este caso. La fricción estática, o sea, la que proporciona a la normal, pero también una fricción viscosa, que depende de la velocidad, proporciona a la velocidad. Entonces, pero sí, se puede hacer y sale un problema interesante. Después había otro que era otra Bergstrócona, esto no sé qué era. Ah, no, simplemente la misma Bergstrócona de siempre. Pero había otro tipo de Bergstrócona que era, que aquí no lo tengo, pero que era la Bergstrócona en una superficie cualquiera. O sea, imagínense que en vez de tener gravedad, que es en una dirección, imagínense que quieren resolver la Bergstrócrona en. Ups, imagínense que alguien fue y dijo, bueno, ¿cómo será la Bergstrócrona si yo tengo un cilindro y mis partículas se tienen que mover desde este punto del cilindro hasta este otro punto del cilindro, por la superficie, an- afectado por gravedad? Aquí el resultado es más o menos similar, simplemente que hay que considerar la curvatura del cilindro. Pero esta gente, si, no sé, ¿dónde dejé ese paper? Ellos lo resolvieron en sistema, en un cono. O sea, imagínense que yo estoy desde este punto y quiero llegar a este punto. ¿Cuál es la braquistrócona que, no sé, que hace, se da una vuelta por detrás y termina por aquí o cosas así? Entonces, y eso depende, como se acuerdan que les mostré en la última clase, creo que había un ejercicio que aparecían los símbolos de Christoffel. Acá también. Cuando uno toma una superficie arbitraria por la forma de la superficie. Claro, porque había gente que lo había puesto yo en alguna parte lo tuve. No sé qué habré hecho con ese. No sé si aquí en el código. No, ahí están cosas así.
Sí, no sé dónde está esa Bergstrom, pero imagínense que puede ser bastante... Esa es una, sí, ese paper. Y después hay otro que lo hace con una geometría cualquiera, y ahí le ponen los símbolos de Christoffel. Es como, imagínate que tiene una superficie cualquiera con curvatura, que hay una gravedad, y cómo se mueve la Brachistochrona en ese objeto, sobre esa ¿Cómo se mueve superficie. la curva O de sea, cómo es la... la curva de Brachistochrona para ese sistema. Pero la curva no se está moviendo. No, 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 no. Imagínate que tú tienes ahora una superficie, no sé, pues, ¿cómo se llama el que estaba en Fantasyland? Que era como un refalín que era así como en curvas. Yo Y creo que es la misma. puede ser, ¿aparece el símbolo de Christoffel? ¿O no? Ese es como de una bicicleta en Sí, como una especie de... de pista Sí. de ciclismo de pista. Eso. No, imagínate que quisieras ver este problema, Matías, que tiene un refalín que es así, ¿ya? Eso es de lado, porque tú lo estás viendo de frente, digamos que viene así y hace uy, y tú quieres ver esa verguistona que va, cómo se conecta esos dos puntos. Entonces tendrías que considerar cómo se deflecta esto, porque básicamente estás cambiando el valor de G efectivo dependiendo de la posición donde te encuentras. Entonces tu curva se va a tener que adecuar a cómo cambia G. O sea, pero en esencia va a seguir siendo una braquistocrona. Sí, porque va a ser la curva que conecta dos puntos con el menor tiempo. O No va a ser sea, la braquistrócona cuando G es completamente homogénea en una dirección. se va a curvar la braquistocrona de tal manera que va a seguir siendo braquistocrona. Sí, que la curva, o sea, imagínate que es difícil, ya digamos que estamos en tres dimensiones así, o sea, Ah, en perspectiva, así, y claro, y es así, y digamos que es homogéneo. Entonces, si tú quieres ir del punto aquí al punto acá, en el plano, la braquistrócona estándar sería así, y la otra braquistrócona tal vez va a ser un movimiento así, después va a ser así o algo así, porque tiene que considerar que está esa deformación. Y eso significa que en esa región, digamos que G no tiene el mismo valor y no necesariamente es homogénea hacia la misma, apunta a la misma dirección. O sea, uno puede complicarse, es complicado. sí, pero es un problema entretenido por el hecho de que estás utilizando cálculo de variaciones y adquieres los conocimientos necesarios para este tipo de trabajo. Ya, entonces ahora vamos a seguir con el cálculo de variaciones, pero desde otro contexto, con un problema, un caso que se llama el principio de Maupertius, o Maupertuis, le llamaban en inglés, Maupertuis, y en castellano en los libros le llaman como de Mauperto, que le llaman así Oye. Mauperto era el caballero, aquí está la imagen de él mejorada con... No, 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 no. De hecho, le agarré la foto que está de la imagen de él, que son las que encuentro son todas feas, y le pregunté a ChatGPT, porque son así como dibujos de antiguos de él, si la podía hacer fotorrealista. Y salió esa imagen que más o menos se ve, la mejoró. Agarró la foto original y la mejoró con ChatGPT. No, 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 no le puse Ghibli porque no dejaba el sistema. Ya, entonces, imagínense que él, en su tiempo, no sé si habrán visto el video él introdujo un principio que él consideraba que en la mecánica, aparte de la cantidad que se conocía como energía, momentum lineal, el movimiento de un objeto venía dado por una cantidad que era la acción. Para él, la acción, básicamente, en el sentido más simple, era que cualquier objeto que se moviese, cualquier objeto dinámico, su acción iba a depender de tres cantidades. Si es que tenía más masa o menos masa, iba a tener más o menos acción. Si llevaba más o menos velocidad, va a tener más o menos acción. Y dependiendo también de la distancia que recorra, iba a necesitar más acción o menos acción. Entonces él juntó que el objeto que llamó acción dependía de esas tres variables. Entonces él se daba cuenta de que objetos o sea, que el camino real o el camino físico de un objeto, bajo influencias de fuerza o lo que sea, iban a ser cantidades que me dieran la menor acción posible. La masa es la masa del objeto, la velocidad depende del sistema y la distancia también de la trayectoria. Entonces, él en ese entonces acuñó, o el principio de Maupertuis, o Maupertuis, es el principio de mínima acción, que en realidad es un poco distinto al principio de mínima acción que vamos a ver a continuación, que el principio de Hamilton, ya que
Él simplemente consideró que el sistema, la acción de un sistema estaba dado por el momentum generalizado y el camino que recorre en el espacio de las coordenadas generalizadas. Aquí yo lo pongo, si es que fuese el momentum lineal y la distancia física fuese nuestra coordenada generalizada, esto sería la acción para Maupertuis. Maupertuis. No sé si en algún momento vieron el video, le echaron un ojo, pero si quieren, vamos a hacer un ojo súper cortito. ¿Qué pueden hacer? Es largo, pero una parte, y aparte porque cuenta las historias amorosas de Maupertuis, porque le hicieron bullying ¿Tú lo viste? ¿No? Ah, ya. Sí, exacto. De los matemáticos franceses. Bueno, aquí él. No, So another great mathematician enters our story at this point. un poquito el volumen. By day, A ver, he vamos a was ver. judge, but at night he'd come home and hang out. ¿Dónde está el asunto? Bueno, si le pueden, porque son 32 minutos de. 5 years later, and No, este es el principio de Fermat, does solve it. la solución de Bernoulli, y después apareció Maupertuis con su. Around 40 years later, one of his students, Pierre-Louis de Maupertuis, also studied the behavior of light and particles. And he noticed that there are cases where the Vamos a ver cuando llegamos a la parte importante, this made him think que él sí consideraba este caso, of action. de que su acción era la distancia, estaba relacionada con la distancia, se da cuenta que una bola que choca y se rebota de forma elástica, no importa qué camino tome, el camino con menos acción es el camino rojo. Si toma las otras combinaciones, siempre le van a dar mayores. Entonces, por eso él acuñó y era también motivado por los trabajos de Bernoulli y de Fermat con el camino que recorre la luz entre distintos medios, que también minimizaban un funcional. Entonces, por eso salía la. Entonces, claro, después ahí está la otra parte que se empezaron a pelear, lo ridiculizaron, se enojaban y era como que. One of his longtime friends, a fellow physicist named Samuel Koenig, wrote that not only is your principle wrong, you also stole it from Leibniz. Entonces ahí se empezaron a pelear y todas las. Ahí lo pueden ver si es entretenido. El video está bien armado y van a aprender un poquito de la historia contada a través de, claro, Veritasium, pero igual es interesante cómo está. Los científicos también son personas y se pelean y tienen, tienen orgullos y todas esas cosas que a veces muchas personas piensan que los científicos son personas distintas, pero son tan normales como el resto de las personas normales. Bueno, el principio de Maupertuis motivó posteriormente a los estudios con Hamilton, que esta también es una foto de Hamilton, fotorrealistas con ChatGPT de las fotos de Hamilton, de William Rowan Hamilton, y queda súper bien. Del punto directo de que básicamente, como las ecuaciones de Lagrange y las ecuaciones que nacen del cálculo de variaciones, de extremizar el cálculo de variaciones, uno puede asumir o puede conectar directamente que el funcional para el caso de la mecánica viene dado por el lagrangiano, que viene siendo la energía cinética menos el potencial de forma simplificada, es eso. Y que el funcional que nos permite conectar ambas cosas es la integral entre los tiempos que tarda un objeto del lagrangiano, que este es la acción en el caso del principio de Hamilton, que es la acción que uno utiliza comúnmente. O sea, después en mecánica esta es la acción y el principio de Maupertuis no es la acción de verdad. Más adelante, cuando lleguemos a Hamilton-Jacobi, vamos a calcular acciones, nos vamos a dar cuenta por qué la acción es importante y porque uno en general, del punto de vista más académico de los cursos de mecánica, uno calcula las ecuaciones de movimiento a partir del lagrangiano, sabiendo que existe el principio de mínima acción, pero en ningún momento se preocupa cuánto vale una acción, cuánto es el valor de una acción en el camino clásico. Porque aquí yo, si no fijo cuánto vale Q y Q punto, no puedo saber cuánto vale la acción. Pero si yo resuelvo el sistema y encuentro cuánto vale Q y Q punto en función del tiempo, lo puedo poner acá, integrar y saber el valor de la acción propiamente tal.
pero por lo general uno no trabaja con la acción, sino que trabaja con el Lagrangiano. Entonces, una de las cosas importantes en el principio de Hamilton es que él, debido a esta relación o conexión entre el funcional del cálculo de variaciones y el lagrangiano de la mecánica lagrangiana, utiliza a la acción como su cantidad a extremizar, y uno puede darse cuenta de que si estamos en un sistema donde existe una cierta acción que es mínima y yo hago variaciones de esta acción, esas variaciones de esta acción me tienen que llevar a que su variación es cero, que estamos en un extremo. Para esto, yo tengo que hacer las variaciones sobre la integral del lagrangiano en función del tiempo, y eso va a implicar primero que mis tiempos son cantidades que son estáticas, o sea, yo calculo la acción para un tiempo inicial y final, no son cantidades variables, no hago variaciones sobre el tiempo, sino que esas quedan fijas, y de tal manera que también, como estoy partiendo de dos puntos que son fijos en mi sistema, si eso es el espacio Q de coordenadas Q, por ejemplo, yo espero que las variaciones de mis coordenadas, como parto de extremos fijos, no van a variar con respecto a esos puntos. ¿Ya? ¿Qué va a significar eso? Que como yo estoy viendo la variación de mi acción, yo necesito variar la integral, pero como yo sé que los extremos de mi integral están fijas, la única variación que me importa es la variación del lagrangiano propiamente tal, para que eso me dé cero. Entonces aquí uno es cuando, no sé, los que han trabajado a veces con cursos de física de partículas y ven muchas propiedades del lagrangiano, empiezan a darse cuenta que, por ejemplo, la variación de la acción, que va a ser la variación al final del lagrangiano integrado en el tiempo, de T1, de T2, nos damos cuenta que las variaciones de cualquier objeto, en principio uno las puede descomponer en términos de sus derivadas parciales con respecto a a las coordenadas o las variables que depende del objeto en sí. O sea, si el lagrangiano propiamente tal es una función que depende de Q, Q punto y T, yo tendría que ver la derivada parcial de L con respecto a Q por la variación de Q más la derivada parcial de, con respecto a Q punto, de la variación de Q punto, más la derivada parcial de la variación de T, como van a ir con T, pero T no lo estamos variando, entonces ese no nos interesa. Simplemente son las variaciones con respecto a las coordenadas generalizadas y las derivadas de las coordenadas generalizadas. De tal manera que, si nosotros hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que nuestra variación de la acción es simplemente las derivadas parciales para cada una de las coordenadas generalizadas que tengamos, y también para las derivadas parciales de las derivadas temporales de cada una de las coordenadas generalizadas. Por eso aquí aparecen una sumatoria. Ya tenemos n eh, términos que estamos sumando, y nos damos cuenta que este término que está acá, el segundo, lo podemos reinterpretar como una derivada total. De tal manera que este término que está acá, si yo hiciese la derivada total de dl a dq punto por la derivada de q, al aplicar la derivada en cada uno de los términos, obtendría primero la derivada de dl a dq punto por dq más dl a dq punto por la derivada, por la variación de q punto, que es lo que teníamos acá. Entonces, separando por cada uno por su lado, este término que está acá al segundo se puede escribir como una derivada total en función del tiempo menos la derivada de solamente la parte que depende de q punto por la variación de q. ¿Qué significa eso? Primero que nada, debido a que estamos en un sistema donde estamos integrando con respecto al tiempo, porque es la acción la que estamos interesados, la variación de la acción, no la variación del lagrangiano exclusivamente, este término que está acá, cuando lo integremos, nos va a dar, que lo tengo más fácil. No, aquí no lo tengo, pero lo vamos a ver al tiro, que básicamente, ese término que está ahí, que es la derivada total, como yo estoy haciendo la integral de T1 a T2 de la derivada total, solo estoy escribiendo ese término, de la derivada parcial de Q punto por dq en función del tiempo. Esto es básicamente este término que está acá, de q punto por la variación de q, evaluado en T1
y en T2. Y como les decía al inicio, nosotros esperamos que el sistema está amarrado a los extremos, de tal manera que las variaciones de Q en Q1 y en Q2 son siempre cero. Entonces este término no nos contribuye para nada a la variación de la acción. De tal forma que lo que terminamos quedando es que la variación de la acción, en principio, es la integral de la suma de cada una de las variaciones de las coordenadas generalizadas por el término que nosotros conocemos como la ecuación, que parece la ecuación de Lagrange, y que en realidad, como las variaciones de las coordenadas generalizadas son arbitrarias, para satisfacer que la acción es mínima, o sea que la variación de la acción es cero, el término este que está acá tiene que ser idénticamente cero siempre. De tal manera que y conectamos que la variación de la acción nos da como resultado que nuestras coordenadas generalizadas y las derivadas en función del tiempo, las coordenadas generalizadas, tienen que satisfacer las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esta es la misma derivación que hicimos con el cálculo de variaciones, simplemente que ahora utilizamos el lagrangiano y el principio de que un objeto físico que tiene una solución, un camino físico, ese camino físico va a estar asociado, o sus ecuaciones de movimiento van a venir dadas de que se encuentra en un estado de mínima acción, donde el valor de la acción es el valor más pequeño que exista. Muy bien. Ahora bien, cambiando de tema o complicando el tema como lo quieran pensar, es cómo consideramos, si se acuerdan en algún momento, nosotros dijimos, existen las restricciones, por ejemplo, que el objeto se mueva en una circunferencia y con eso nos ahorramos el problema de pensar que existe una tensión, por ejemplo, en un péndulo. Ahora, ¿cómo podríamos relacionar las restricciones con las fuerzas que producen estas restricciones, bueno, el constraint? Entonces, imagínense que en su momento nosotros teníamos que todas las restricciones entre coordenadas espaciales, que nos daban las restricciones para las coordenadas generalizadas, que nos permitían reducir el número de coordenadas generalizadas, existen eh, restricciones entre las mismas coordenadas generalizadas. O sea, digamos que desde esta condición tenemos una restricción para uno acá, que era lo que nos permitía reducir grado de libertad, los grados de libertad de nuestro sistema. Eso, si consideramos sus variaciones deberían ser siempre cero. ¿Por qué? Porque al estar en una restricción, la única forma de que nosotros nos podamos mover es en las direcciones donde se puede mover libremente nuestro objeto. O sea, si nosotros estamos en un caso de un péndulo, donde la distancia entre el punto donde está anclado el péndulo y el péndulo en sí mantiene una distancia fija, las únicas variaciones de coordenadas que podemos hacer es movernos siempre angularmente. No podemos ni acercarnos ni alejarnos. Entonces eso quiere decir que si nosotros hacemos variaciones de nuestras restricciones, estas variaciones restricciones van a estar implicando que siempre van a tener que mantenerse fijas. O sea, constante en el sentido que no vamos a poder alargar el péndulo con respecto al radio debido a que tenemos una restricción que lo prohíbe. Entonces esto se puede ver que las variaciones de las restricciones, si las queremos relacionar con las variaciones de las coordenadas generalizadas, van a depender de cómo esas restricciones dependen de las coordenadas generalizadas en sí. Sí, pero ahí tengo una pregunta, por ejemplo, con el Ujú. péndulo. La coordenada generalizada en el péndulo va a ser el radio y el ángulo, ¿cierto? Pues cambiando de... Sí, las coordenadas generales, digamos que son, Sí. Y entonces uno cómo puede interpretar eso, sabiendo que esas coordenadas sí varían. claro, imagínate que hagamos el cálculo acá. Entonces, Sí. F, en este caso, para el caso del péndulo, no, simplemente para que vean el resultado. O sea, F con C, lo que sea, va a significar que tenemos que, eh, bueno, x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado en un caso y el otro era tangente de lo que sea. Que al final uno termina con esto coseno de teta, y r seno de teta. O sea, aquí nosotros tenemos nuestro f igual c, digamos. Entonces, si nosotros queremos ver cómo la variación de x, que es la variación de f, No, yo no esto sé. significaría que tendremos que analizar cómo vale dx a dr por dr más dx a d teta, que son nuestras coordenadas.
Este dr de x, esto nos da coseno de teta dr, y el otro nos da Ujú. menos seno, menos r, seno teta de teta. Entonces, si te das cuenta, aquí nosotros, bueno, conectado con la de abajo, lo que va a decir que cuando nosotros lo simplifiquemos, básicamente nos dice que este objeto, cuando nosotros hacemos variaciones de nuestro, relacionadas con nuestras restricciones, solo vamos a poder movernos por ahí. En la única que nos permite el sistema, porque le estamos forzando a que siga un camino dado por una restricción. Ya, pero nosotros queremos ir un poquito más allá. ¿Cómo eso lo podemos relacionar con una fuerza? Porque sea como sea, en el caso del péndulo tenemos la tensión, que es la que se encarga de que el cuerpo no se, que el péndulo no se estire. Y en algunos casos, si es un objeto que tiene compresión, que es una cuerda que tiene, que no se puede comprimir, también en el caso de que el péndulo estuviera por arriba y no quedara suelto. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Aquí uno, si no sé si se acuerdan de los cursos de cálculo 3 donde se ve cálculo en varias variables, se habla de los multiplicadores de Lagrange, que están relacionados con los lagrangianos, que son cómo agrego a un sistema de ecuaciones, le agrego restricciones que no necesariamente las podemos aplicar, que son triviales de aplicar, sino que son un poquito más complicadas, como el típico problema de ¿cómo era el problema? Era el problema de por qué las chimeneas de las centrales nucleares tienen esa forma tan particular y es una competencia entre minimizar el área y maximizar el tiraje del gas que sale. Entonces, esas combinaciones dan esa forma, porque si no podría ser un tubo directamente o cualquier otra forma que quisiéramos. Entonces, en este caso, nosotros queremos introducir a un lagrangiano que tiene su sistema de ecuaciones sin restricción. ¿Cómo le agregamos las restricciones? A través de multiplicadores de Lagrange. De tal manera que yo cuando realice mi sistema de ecuaciones diferenciales, mi ecuación de movimiento, naturalmente me van a aparecer como parte del sistema de ecuaciones las funciones de restricción. Las mismas funciones que teníamos acá que nos permitían relacionar las coordenadas generalizadas. Tal manera que, en este caso, si se acuerdan cómo funcionaban las ecuaciones de los multiplicadores de Lagrange, tenemos que derivar con respecto a los lambda, igualar a cero, ya que este término en general del multiplicador de Lagrange es una ecuación que vale cero. De tal manera que si nosotros hacemos las ecuaciones de Euler-Lagrange en este contexto, nosotros obtenemos lo que sería la ecuación de Euler-Lagrange tradicional, pero ya no es igual a cero, sino que es igual al multiplicador de Lagrange asociado, que sería una fuerza en este caso. O sea, ahora lo vamos a identificar como una fuerza, pero por el momento es una función que depende de la restricción que está dada con cómo depende de la derivada de la coordenada generalizada. Y por otro lado, como tenemos que derivar con respecto a los lambda j, para nuestro multiplicador de Lagrange, aparecerían las funciones de restricción iguales a las ciertas constantes que queremos, que eran las que inicialmente habíamos incluido como parte de nuestro sesgo cuando definimos el problema físico. Pero ahora nosotros queremos entender de dónde vienen esas restricciones, desde el contexto de un sistema eh, físico. Entonces, una de las cosas importantes que uno ve acá, aparte de tener esos términos, es el hecho de que originalmente tenemos n coordenadas generalizadas, pero esas n coordenadas generalizadas están asociadas con las coordenadas espaciales finales a través de las k restricciones. Y este sistema está representando todas las grados de libertad originales, los que vienen restringidos y los que vienen relacionados a través de las eh, coordenadas generalizadas probablemente tal del sistema, y cómo esas coordenadas generalizadas se van a ver alteradas debido a esta restricción extra. Porque claro, aquí en el péndulo nosotros sabemos que es teta y bien, pero si agregamos que existe la tensión, o sea que aparece el término asociado a la variación de R, se manifestaría como una fuerza que nosotros la podríamos identificar como la tensión. ¿Eso qué va a significar? Que estos términos extra o términos de fuente en esta ecuación diferencial, que son la ecuación de movimiento, les vamos a llamar que son las fuerzas generalizadas de restricción. Porque si se acuerdan en algún momento,
una fuerza la habíamos definido como menos el gradiente de la energía potencial. Y en el caso de coordenadas generalizadas tenemos fuerzas generalizadas. Bueno, fuerza G le parece que fuese eso, pero digamos que le habíamos puesto una fuerza generalizada que le había llamado Q, que era menos el gradiente del potencial con respecto a las coordenadas generalizadas. Acá, como son términos relacionados con fuerzas de restricción, nosotros vamos a usar la misma nomenclatura, que lambda veces esto que está aquí, el F o lambda veces F estaría tomando un rol como de una energía potencial, pero que esa energía potencial está solamente relacionada con la restricción propiamente tal, con que el objeto solo puede seguir un cierto camino. Bueno, ¿eso qué va a significar? Que nosotros vamos a tener esta forma, que es una forma ya conocida, que es cuando tenemos fuerzas extra. En este caso tenemos la ecuación de Euler-Lagrange, pero en vez de ser distinto a cero, es igual a la fuerza generalizada. Ahora bien, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, que es que lo vamos a aplicar de nuevo en el caso del péndulo. Lo vamos a ver con todas las calmas, porque a este nivel es confuso entender qué significa una fuerza generalizada de restricción hasta que vamos a nuestro caso de laboratorio ideal, que es el péndulo. Pero básicamente, sin adelantarme tanto en la clase, si nosotros tomamos que la restricción nos dice que R es constante, eh, cuando hagamos las derivadas con respecto a R, que es la otra coordenada, nos va a salir un término constante y básicamente nos diría que este término que está acá de restricción va a estar asociado con la tensión. O sea, si recuerdan cómo están relacionadas las tensiones con un sistema de un péndulo, la tensión, dependiendo va a ser igual siempre a la fuerza, a la componente radial de la aceleración de gravedad. Entonces eso va a salir aquí de forma más normal porque tenemos que considerar las fuerzas relacionadas con las derivadas con respecto a R y las derivadas con respecto a θ. Entonces, por un lado nos va a salir que, como tenemos la restricción de que R es igual a constante, cuando hagamos, y digamos que esto es F, cuando hagamos de F a de R nos va a dar constante, cuando hagamos de F a de θ nos va a dar cero, pero también tenemos que considerar las restricciones de los ángulos. Y ahí nos van a dar los términos que van a ser directamente iguales a la tensión de un sistema. Ya, como ejercicio, eh, de hecho aquí este es un ejercicio muy bonito, que es básicamente el problema del péndulo que vamos a ver con más calma. Consideren ese sistema, consideren las restricciones que son las que más o menos vamos a ver y obtener los distintos términos, cómo varían las cantidades y también para que no se le olviden lo que eran los multiplicadores de Lagrange, porque a pesar de que en general no lo utilizamos tanto, son herramientas súper útiles en sistemas de cuando uno quiere minimizar optimizaciones, más que minimización, optimización de sistemas. Ahora te la gran. Una minimización del. No. Claro, el problema libre, por decirlo así. O sea, digamos que tú tienes un sistema donde tú conoces el lagrangiano y en esas coordenadas generalizadas tu objeto se puede mover libremente. Puede ser que sea imagina que tiene el sistema que es esta mesa, pero con una pelota arriba, entonces tú quieres que el objeto se mueva sobre la pelota, pero libremente. Pero ahora tú quieres poner la restricción de que solo se puede mover entre, no sé, 30 y 40 grados con respecto a esa esfera. Restringirlo a que su movimiento solamente existe en ese punto. Entonces, desde el punto de vista técnico, tendrías que poner una restricción que dijese cada vez que pasa de 40 tiene que haberse afectado, o en este caso, agregar una restricción en forma de un multiplicador de Lagrange, que del punto de vista físico significa que hay una fuerza que está impidiendo el movimiento más allá de lo que tú dictaminaste para ese problema físico. Entonces, de esa manera entran los multiplicadores de Lagrange a este caso, a este punto. Ahora, aplicaciones del mismo objeto, para los que están interesados en nuestra área, estos están relacionados, por ejemplo, en teorías de campo, están relacionados a, por ejemplo, simetrías de gauge o fuerzas entre sistemas de partículas. Por ejemplo, cuando tienes un gas de partículas, estás estudiando el movimiento de una partícula, el movimiento de esa partícula viene condicionado por el baño térmico en el cual está y eso entra como un multiplicador de Lagrange en el sistema. Entonces todas esas cosas se empiezan a. Pero la idea básica es, yo tengo un sistema de ecuaciones
libre, que yo lo conozco, lo puedo definir bien, y sobre ese movimiento yo lo quiero restringir aún más a través de un, de estas, ¿cómo se llama? Restricciones holonómicas, que son en tres coordenadas generalizadas. Muy bien, ese es el ejercicio de tarea. Recuerden, el lunes yo les voy a entregar una prueba. Lo que la pregunta. Ah, bueno, espérense, voy a parar la grabación porque eso no le interesa a la gente en YouTube.